El Señor bendiga su palabra. A ver, Amén. ¿todos están viendo la pantalla? Sí, Amén. Bendición. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, ya hemos llegado entonces al inicio del reinado del rey Saúl, donde ya estaba instaurada la monarquía. Ya había un rey para el pueblo de Israel. Había un profeta, que era Samuel, que se dedicaba a lo que era la parte espiritual y a la fidelidad a Dios y a buscar siempre el reavivamiento constante. Y el rey sería la parte de librar las batallas, de gobernar y de organizar la parte civil. Entonces, en este capítulo 13 vamos a estudiar que se presentan algunas circunstancias por las que hay un enfrentamiento con los filisteos. Hay una actitud de parte del nuevo rey. Y vamos a ver que en este capítulo se comienza con una variante textual donde nos dice que Saúl estaba apenas en su segundo año de reinado y él empieza a, a hacer cosas que ya no le agradaban al Señor. Entonces, vemos ahí que ellos van a Gilgal y entonces se encuentran con que los filisteos van a atacarlos. Del versículo 1 al 4 vamos a encontramos en esa parte donde nos empieza a hablar diciendo de que había 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl y habían 2,000 en Mismas en el monte de Betel y estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, o sea, 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. Entonces, vemos como contexto histórico, vemos que Saúl en su segundo año de reinado comete un error. Vamos a dar una breve paso en general y luego vamos a irlo desglosando. ¿Qué cometió Saúl como error? Él hizo un sacrificio sin esperar a Samuel, que era el profeta. Eso fue un acto de desobediencia y esa fue la causa a la cual Samuel le condena como esa futura dinastía para Saúl. Ya él dice que a raíz de eso, Dios ya no le va a conceder el hecho de que su reinado prosiga en su generación. En el reinado de Saúl vemos que Saúl fue el primer rey de Israel y su reinado marca el inicio de la monarquía en Israel. ¿Qué relación tenía con Samuel? Samuel era un profeta y fue el último a él, ya lo hemos venido estudiando en los capítulos anteriores. Saúl fue ungido como el rey. Dios lo mandó porque el pueblo lo pidió. Y ellos tienen su primera amenaza por parte de los filisteos. Los filisteos eran una potencia enemiga de Israel y su presencia militar amenazaba siempre constantemente al pueblo de Israel. Estaban en Gilgal y en Gabá. Estos son los dos lugares más importantes en el territorio de Israel, donde Saúl y Samuel se encontraron. Años antes fue el mismo sitio donde se encontró Saúl con Samuel y le estaba diciendo de parte de Dios lo que él estaba llamando a ser rey. En ese mismo sitio fue el... Vemos algo importante que vamos a notar en la parte de lo del sacrificio, porque en el momento que fue crucial en el tiempo de la guerra, Saúl se desespera y decide realizar un sacrificio por su cuenta sin esperar a Samuel. Recuerden de que los sacrificios en ese tiempo hechos solos por los sacerdotes. Entonces, como resumen del capítulo, vamos a ver, número 1, la desobediencia de Saúl. Aún no es el tiempo indicado Samuel para ofrecer sacrificio. O sea, está desobedeciendo una instrucción divina que fue dada por parte de Samuel. Como número 2, vamos a ver la promesa de Samuel. Samuel, ante la desobediencia que tuvo Saúl, le informa que su reino no será perfecto y que no va a durar en su linaje y que Dios va a buscar hombre que sea conforme a su corazón.
Número 3, vamos a ver la derrota de Saúl. Y esto es a causa de su desobediencia, porque esa desobediencia también trajo consecuencias. Y vemos que el ejército filisteo y Saúl no logra derrotarlos. Número 4, vamos a ver el futuro de la monarquía. En este capítulo se marca un punto de la relación entre Saúl y Dios y anuncia un futuro ascenso de el David como gobernante más conforme al corazón de Dios. Ahí es donde vemos, y vamos a verlo en capítulos más adelante. En el capítulo 15 vamos a ver que Saúl es desechado como rey, y en el capítulo 16 vamos a ver que Dios escoge un nuevo rey. Y todo empieza desde este capítulo, desde esto que empieza a cometer Saúl, desde este momento en que él no supo esperar. Como comentario histórico, les quiero compartir de que después de reinar 2 años Saúl, él constituyó un pequeño ejército. O sea, él llama a hombres para que se preparen para la guerra. Y el ejército de él tenía 3,000 hombres. Y estaban divididos en dos grupos. Uno que era liderado por Jonatán, que era su hijo mayor, y este Jonatán atacó la guarnición que estaba en Gabá y los derrotó. Pero entonces los filisteos se enfurecieron, se enojaron por esa derrota que habían sufrido y entonces se dispusieron a atacar a Israel con un poderoso ejército que fue compuesto de 30,000 carros y 6,000 jinetes. Iba con soldados que eran incontables. Entonces, por su parte, el ejército de Israel solo contaba con 2 espadas, una que tenía Saúl y otra que tenía Jonatán. Ante la diferencia armamentista, Saúl se inquietó, se desesperó, no quiso esperar a que llegara Samuel, 7 días que supuestamente tenía que esperarlos, porque el pueblo también le dio miedo y empezó a desertar, por lo cual Saúl decide ofrecer sacrificios, que era una función que a él no le correspondía. Entonces, eso es como ahí, para que más o menos se hagan a la idea de lo que pasó. Hubo 3 errores que cometió Saúl en esta ocasión. El número 1, no confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Samuel le había profetizado 2 años antes que él tenía que cenar. Dijo, aguarda 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro, dale lo que has de hacer. O sea, Samuel había sido bien específico y le había dicho, tienes que esperar. Pero Saúl vio que pasaron 7 días y que no llegó y dijo, no, este ya no llegó. Y no quiso esperar más tiempo. Número 2, Saúl asumió una función que no le correspondía. Los sacrificios solo podían ser ofrecidos por los sacerdotes y sobre todo los sacerdotes de la tribu de Leví. Sin embargo, Saúl ofreció esos sacrificios en lugar de adorar a Dios, de ponerse a orar, de esperar, confiados en el cumplimiento de la profecía, porque él tenía una profecía por parte de Dios. Entonces, simplemente hizo cosas que no le correspondían hacer. Y número 3, en vez de pedir perdón, cuando ve que se acerca Samuel que llega y le dice, ¿qué has hecho? Lo que hizo fue justificarse. Justificó el error que cometió. En lugar de pedir misericordia, Saúl se justificó diciendo, ay, me esforcé para hacer estos sacrificios. Saúl, al igual que nosotros, debemos esforzarnos, sí, en obedecer a Dios, en reconocer nuestros errores y en pedir perdón. Saúl mandó, cuando dice en el capítulo, el versículo, sí, en el versículo 5 dice que en este versículo los filisteos se juntaron para pelear contra Israel teniendo ventaja sobre ellos, lo que acabamos de leer. Y entonces los israelitas, entonces, ¿qué dijo Saúl? No, mandó a traer para hacer un holocausto. Dice, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y así como estaban, sabiendo que estaban equipados con sus armaduras y sus armas de guerra, los filisteos se acercó al altar y ofreció un sacrificio delante de Dios. Cuando él acababa de ofrecer ese sacrificio,
delante de Dios, ahí en ese momento vio que Samuel venía. Y Saúl le salió al encuentro para saludarlo, normal. Samuel lo vio enseguida y Saúl le había orado contrariamente a las instrucciones expresas que él le había dado. El Señor le había dicho que por medio de ese profeta Samuel, que esa ocasión revelaría lo que Israel debía hacer en tiempos de crisis y específicamente en esa crisis. Saúl hubiera cumplido las condiciones bajo las cuales se prometió la ayuda divina y el Señor hubiera librado maravillosamente a Israel mediante los pocos que permanecían fieles a él. ¿Por qué? Porque resulta que la gente de él tenía un ejército de 3,000, pero la gente empezó a desertar. Saúl permaneció en Gilgal y el pueblo permaneció con él, pero los que eran fieles pues, estaban temblando, tenían miedo, tanto que Saúl comenzó a preocuparse. Y entonces algunos empezaron a desertar y eso era lo que él le estaba explicando a Samuel. Dice, no, es que ellos empezaron a desertar. Sí, entonces, primero la gente tenía temor porque ellos no tenían, ¿por qué razones desertaron? Primero porque eran minoría y en comparación con los filisteos que venían a atacarle, segundo, porque ellos no tenían armamento de guerra, no tenían una buena provisión para pelear, porque al final del capítulo vemos que todos los herreros habían sido quitados, seguro los mataron, los secuestraron, los mismos filisteos acabaron con ellos, entonces no tenían quien les hicieran el armamento. Entonces ahí vemos que Saúl se desesperó. Entonces, Saúl se niega a escuchar la voz de Dios. Samuel dice que él ha perdido la esperanza de tener una dinastía eterna en Israel. Y eso lo vemos ahí en el capítulo 13. Como su hijo Jonatán no se sentará en su trono después de alguien que sea según el corazón de Dios. Ahí mismo ya el Señor lo desecha y empieza a escoger a alguien que esté conforme a su corazón. Samuel le declara el juicio de Dios sobre la casa de Saúl. Y entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Entonces vemos que los únicos que tenían el armamento eran Saúl y Jonatán para poder pelear, pero ellos tenían algo que los filisteos no tenían. Ellos tenían la presencia del Señor. Ellos, si recordamos la historia de Gedeón, Gedeón quedó con 300 hombres y Dios le dio la victoria. Entonces, es lo mismo. Saúl había quedado con 600 hombres. Dios le pudo haber dado la victoria. Así el ejército filisteo hubiera sido mayor. Pero entonces esto muchas veces, pongámoslo al día de hoy, muchas veces nosotros enfrentamos adversidades, enfrentamos conflictos, cosas que llegan a nuestra vida. Y cuando sentimos que hay una multitud de problemas que caen sobre nosotros, empezamos a temblar, empezamos a sentirnos nerviosos, empezamos a decir, ¿dónde está Dios? No su respuesta, no esperamos. Podemos tener problemas económicos, de salud, de la familia, el desánimo y sentimos que hay un gran ejército como enemigo de nosotros, que nos llega y que nos está ahí atacando. Y tenemos que mirar en ese momento qué debemos hacer, porque los problemas siempre van a llegar, las adversidades siempre van a llegar, así como Saúl, él sabía que la guerra le iba a llegar, él sabía que lo iban a atacar, pero él tenía una instrucción. Tú y yo también tenemos una instrucción. Nosotros tenemos profecías de parte de Dios. Nosotros tenemos la palabra del Señor que nos ha enseñado cómo debemos actuar frente a una circunstancia difícil. Entonces, muchas personas nos hemos llegado a momentos difíciles y no sabemos esperar en Dios. Muchas personas toman decisiones drásticas. Algunos se separan, se divorcian. Muchos llegan hasta el suicidio porque no pueden esperar, porque se desesperan por una situación difícil. Así como los israelitas tenían mucho temor
perecer porque eran una minoría y porque no tenían armamento. Pero ellos tenían algo muy poderoso, que era la compañía de Dios, el poder y la seguridad de que Dios estaba con él, que él les había librado en el pasado, a sus antepasados los libró. Tenían que recordarle que Dios los sacó de Egipto, que Dios los tuvo en el desierto alimentándolos con el maná, que Dios les sacó agua de una roca, que Dios les mandó una nube en el día, una columna de fuego en la noche para que les alumbrara, que los cubrió, que los protegió, que con él cruzaron el río Jordán y llegaron a la tierra prometida y Dios les dio la conquista. Pasaron todo un peregrinaje de 40 años en el desierto donde Dios siempre estuvo con ellos, donde siempre Dios estuvo protegiéndolos, proveyéndoles y todos los que fueron fieles, ellos llegaron a la tierra prometida. Y ese mismo Dios les había dado todas esas victorias anteriormente. Era el mismo Dios que estaba con ellos en ese momento. Ellos no tenían por qué dudar, ellos no tenían por qué tener miedo. Y eso es la palabra que nos quiere llegar el Señor en este momento a nuestro corazón. No debemos perder la fe, no debemos dejarnos desesperar por las adversidades, por los problemas, por lo que pueda sucedernos. Nosotros debemos siempre tener nuestra confianza en Dios. Según el contexto de este capítulo, Samuel venía en camino para consagrar al pueblo y Samuel era el profeta, Saúl era el rey y Saúl tenía que aprender a esperar en Dios. Saúl debía infundir esa confianza en Dios a su pueblo. Eso es un dato muy importante, porque eso son lo que hacen los hombres de Dios, enseñarle al pueblo a tener esa fe, esa confianza, a que sepan esperar en el Señor. Porque si el mismo rey que está a la cabeza, que es el líder, no lo hace, entonces todo el pueblo lo va a hacer. Saúl habría recibido instrucciones precisas de que él tenía que esperar y tenía que esperar a que Samuel llegara para que Samuel ofreciera el sacrificio y consagrara al pueblo. Tenía que confiar en Dios, pero no pudo esperar, no supo esperar. Quería, como en dato general, compartirles acerca de la genealogía del rey Saúl. Saúl tuvo 3 hijos, que fueron Jonatán, Isbi y Malquisua. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Todo esto lo vamos a ver en otros capítulos más a profundidad más adelante. La esposa de él se llamaba Aionomam y la hija Aimás. El general de su ejército se llamaba y su hijo y era hijo de Ner, tío de Saúl. Saúl era un hombre que en el significado en arameo significa aquel que ha sido pedido al Señor, ya que el rey Saúl fue pedido, deseado por el pueblo. Recordemos que fue el pueblo quien le pidió al Señor que querían un rey, se lo pidieron a Samuel. Cuando la impaciencia rompe la obediencia, Saúl enfrentó su primera prueba como rey y no la pasó. Fue una amenaza militar y lo que encontraron fue temeroso y una aparente demora por el profeta Samuel. Supuestamente estaba retardado en llegar, pero era parte de la prueba que el Señor tenía para Saúl. Porque en lugar de él confiar en la promesa que Dios le había hecho, él actuó con presión y él rompió un principio que era muy fundamental: obedecer a Dios por encima de todo, por encima de lo que dijera el pueblo, por encima de cómo se sintiera el pueblo. La presión nunca justifica la desobediencia. Ahí el versículo clave que tenemos del 8:9 dice: muchos caen en este error, justifican las decisiones incorrectas por las circunstancias, pero Dios no busca justificaciones, Él busca obediencia. Y a veces esperar en Dios será nuestra mayor prueba de fe. Obedecer cuando no entendemos es el mayor acto de fe. ¿Qué encontramos como aplicación a nuestra vida? La obediencia parcial sigue siendo desobediencia total y lo vemos del versículo 10 al 13.
del versículo 10 al 13, donde dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirlo. Y entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl sí ofreció un sacrificio a Dios, pero no de la manera recta. No era su función. Él pudo haberse puesto a orar, a interceder, a clamar, pero a él no le correspondía ofrecer sacrificios. Y aunque la intención fue buena, la acción fue al mandato divino. Podemos hacer cosas buenas, mis hermanos, pero si eso está fuera de la voluntad de Dios, estamos en desobediencia. El servicio, los sacrificios o las decisiones deben de nacer de una relación obediente y sujeta a la palabra de Dios. Dios nos impresiona con nuestros sacrificios, sino con nuestra obediencia. La obediencia tiene consecuencias espirituales, como lo vemos ahí en el versículo 13 al 14. Y el 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea el príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que te mandó. Por un solo acto de impaciencia y de desobediencia, Dios decide quitarle a Saúl la permanencia de su reino. Le dice que ya ha escogido a otro, conforme a su corazón. Miren, hermanos, la importancia de la obediencia. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? Que Dios le dijo que fuera y le hablara a la roca para que le diera agua. ¿Y qué hizo él? Fue y la golpeó. Y por esa razón, él no pudo entrar a la tierra prometida. Y en esos momentos, Saúl, por no esperar y por ofrecer un sacrificio que no le correspondía, fue destituido prácticamente de su reino. Ya su linaje no continuaría en la monarquía del reinado para el pueblo de Israel. Dios busca personas que confíen en Él y le obedezcan. No que sean perfectas, sino que sean rendidas. Saúl se convierte en un ejemplo trágico de cómo el liderazgo se pierde cuando el carácter no está alineado con Dios. Dios prefiere un corazón fiel, mis hermanos, que un líder que sea fuerte. ¿Qué aplicación personal encuentro en este capítulo? Y sería una pregunta que yo les hago. ¿Estamos esperando el tiempo de Dios o estamos actuando bajo presión? ¿Estamos obedeciendo aunque no entendamos lo que está pasando o aunque parezca inútil lo que estamos haciendo? ¿Estamos confiando en que Dios pelea por nosotros incluso nos sentimos en desventaja? Por eso es que tú y yo no podemos hacer las cosas a nuestra manera y no podemos interpretar la Biblia según nuestra percepción. Nosotros necesitamos instrucciones claras del Señor y hacer lo que se nos dice para que nos vaya bien, para que tengamos la bendición y la victoria de parte del Señor. Desde vemos que se le presentó a Saúl esa prueba y funcionó de una manera inadecuada. Cuando nos encontremos en adversidades, miremos cómo actuamos, miremos cómo reaccionamos ante un problema, ante una adversidad, cómo en nuestra fe siempre va a ser probada y necesitamos una fe que sea obediente, que sea estricta obediencia a la palabra de Dios. Saúl se quedó con 600 hombres, sin embargo, era el doble
de los hombres que tenía Gedeón en el pasado. Y con ellos Dios le había podido dar la victoria. Si ellos hubieran recordado todo lo que Dios había hecho por ellos, no se hubieran llenado de temor. Por eso es importante muchas veces recordar de la manera en cómo Dios nos ha ayudado en el pasado o cómo ha ayudado a otros. Y no, así no vamos a tener temor. Saúl en su juventud no había amado a Dios, había entregado al Señor, confiando en Él como su guía. Y eso era el resultado de lo que estaba pasando en la vida de Saúl en ese momento. No tenía una vida de dependencia del Señor, no tenía una vida consagrada totalmente. Saúl tuvo la oportunidad de glorificar a Dios en medio de ese caos, pero su impaciencia reveló su falta de fe. La historia de Saúl no es solo una advertencia sobre la desobediencia externa, sino una revelación del estado interno del corazón. Eso es lo que había en su corazón. Habían dudas, habían incredulidades, había falta de fe. Saúl no falló únicamente por ofrecer un sacrificio sin ser autorizado, sino que su corazón no estaba rendido completamente a Dios. Ese era el punto. En momentos de presión se revelan las verdades lealtades, las verdaderas lealtades. Cuando tenemos una presión, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, es donde realmente se revela quién realmente somos, qué realmente tenemos en nuestro corazón, en quién confiando, en quién estamos parados. Saúl actuó como muchos de nosotros. Intentó mantener el control cuando sintió que Dios se estaba tardando. Pero la fe verdadera se manifiesta no cuando todo va bien, sino cuando todo parece ir mal. Y aún así decidimos esperar en Él, confiar en Él, tener nuestra fe puesta en Él. La verdadera obediencia nace de la confianza total en el carácter de Dios. En esa espera, Dios forja reyes verdaderos. No los levanta a espada primero, sino los que se doblan sus rodillas primero. En contraste, Dios ya había puesto su mirada en otro, en David. No porque fuera perfecto, sino porque tenía un corazón que reconocía su necesidad de Dios. Un corazón que sabía arrepentirse, que sabía esperar y que sabía confiar en Dios. La historia de Saúl nos enseña que el problema no está en fallar una vez, sino en no tener un corazón que se someta, que escuche, que tema al Señor. Saúl pudo haberse arrepentido y haber pedido perdón y haber reconocido, pero no, lo que hizo fue justificarse. Esa es la enseñanza más importante que yo encuentro en este capítulo. Para mí ha sido de mucha, mucha enseñanza porque nos ayuda a confiar en el Señor, a saber de que en los momentos más difíciles nuestra fe no debe menguar y que somos probados, mis hermanos. Siempre nuestra fe va a ser probada. Entonces, ¿cómo te encuentras? ¿En qué posición estás cuando tu fe es probada? ¿Cuál es la actitud que vas a tener enfrente de los problemas? ¿Te vas a derrumbar? ¿Vas a dudar? ¿Vas a hacer cosas que Dios no te está mandando a hacer? ¿Vas a desobedecer? No. Que esta palabra nos ayude a saber que la actitud que tomemos es muy importante. Es importante para Dios y va a ser importante para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Los veo muy calladitos. A ver, ahora sí todos sus micrófonos. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes, comentarios. Tremendo. Ay, amor, la corneta, porque no hay fanfarria. No hay fanfarria, no hay fanfarria. Bueno, escucho comentarios.
¿Qué les pareció, mis hermanos, este capítulo? Para mí fue de mucha bendición. Amén. Tremendo, tremendo. A mí me pareció genial. Creo que es un capítulo, como usted decía, que marca un inicio de manera oficial. Y vemos que al principio dice, el texto, usted hablaba de la variante, ¿verdad? Dice que había ya reinado Saúl un año, ¿verdad? El texto está enumerando ahí Ujú. eh, que hasta ese momento, hasta que él no tenía el año de reinar, él no accionó a lo próximo. Entonces dice que después, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, 12 años. entonces ahí Ujú, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en ujú, más. Sí, fue muy ujú. interesante mirar la batalla contra los filisteos. Es muy bonito mirar cómo eh, este hombre escogido por Dios, eh, luego de ver cómo el pueblo le hizo caso en su llamado, él se mantuvo firme, se mantuvo siempre como con actitud, una actitud muy positiva eh, en cuanto a lo que él era. Él era el rey de Israel. Para él, eso fue algo que, independientemente que él en un momento desobedeció a Dios, pero él como rey de Israel, estuvo muy cimentado y muy firme en esa creencia. Amén, amén. Sí, fue un momento muy crucial en el reinado de David porque él era el primer rey y, y había reinado muy poco. Sin embargo, él reinó varios años, o sea, Sí, a pesar de que esta fue su primera tuvo prueba y no la 40 pasó, años, pero 40 años. exacto. Pensaba que era 30, sí, 40 años, imagínese. Esta primera prueba fue en el segundo año de su reinado. Entonces, de ahí para adelante vinieron muchas pruebas más. Sí, Y Saúl en ese momento tenía 30 años cuando él comenzó a reinar, o sea, más o menos 32, porque tenía 30 años cuando él comenzó a reinar y reinó durante 40 años, es verdad. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por su aporte. ¿Alguien más? Y si, ok, si no, entonces quiero hacer algunas preguntas a ver si les quedó claro el capítulo. Pregunta número 1. ¿Cuántos años llevaba reinando Saúl sobre Israel? Un año. Un No, dos año, años. 2 2 años, pero años. 2 años. Exacto, dos años. Como Muy uno que bien. uno, otro que dos. 2 años. Bien, bien. Bravo. ¿En dónde estaba Saúl cuando el pueblo se quedó en pos de él? Betel. ¿Estaba en Betel? ¿En el monte de Betel? En Gigal. En El Gilgal, Gilgal. Gilgal. es Claro, claro. Oh, muy bien. En Gilgal. Sí, muy bien, perfecto. Gracias, mi amor. ¿Cuántos hombres se hallaba Saúl después de que el resto de su ejército desertó? ¿Con cuántos hombres quedó? 600 6 hombres. mil, 6 mil. No, no. 600. Nada más tenía Sí, con los que 200. 600, quedó. perdón, 600. Ujú. Él tenía un ejército de 3.000, gracias, mi hermano, y quedó con 600, que fue el Pero dos doble mil de los que estaban le con habían. él. 2.000 estaban con él y 1.000 2.000 estaban estaban con con. Jonatán. Amén. Y entonces, pero después de que desertaron, solo quedaron 600. Así ¿Por qué es. crees que Saúl decidió ofrecer el sacrificio él mismo? ¿Y qué revela esto de su carácter? Es obediente. ¿Qué creen? Yo creo que pues él se Por, adelantó, no confió eh,
tuvo de pronto desesperación al ver que Samuel no llegaba y de pronto él quiso actuar por sí mismo, no hacer las cosas como en realidad Dios había ordenado. Amén. Amén. Gracias. Sí, la verdad es que él decide ofrecer el sacrificio por él mismo porque él dudó, él no quiso esperar, él pensaba que Samuel ya no iba a llegar. Y eso muestra que es un carácter de debilidad, de inseguridad, de desconfianza y de falta de fe. Amén. Amén. ¿Qué diferencia hay entre hacer algo bueno y hacer lo correcto delante de Dios? ¿Qué entienden ustedes por eso? Esa es una pregunta más personal. Que muchas veces las personas, y hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo hago lo bueno o yo soy muy buena persona. Puede ser bueno para nosotros, pero ¿Qué para Dios no diferencia? está bien, quizás. O sea, amén. Yo digo que la diferencia es la obediencia. O sea, es la obediencia porque sí, muchas personas creemos que hacemos cosas buenas y que con eso estamos agradando a Dios. No, porque si Dios demanda algo, hay que obedecerlo. Entonces, yo creo que la diferencia ahí entre hacer lo bueno y hacer lo correcto delante de Dios es obedecer, en mi opinión. Amén, amén, amén. Muchas Hay gracias. un versículo que no me recuerdo ahora, pero yo sé que alguien me ayudará. Que era cuando los dos, el Señor le dijo como que hagan algo, y uno le dijo que sí, el otro dijo que no. Entonces el que le dijo que no, pensó y después lo hizo, y el que le dijo que sí, no lo hizo. No me recuerdo ese versículo ahí, ese capítulo. Entonces fue la Sí, obediencia sí. ahí que entró. Amén. Y hay un versículo que tampoco recuerdo qué cita bíblica es, pero que dice que es más importante la obediencia que los sacrificios. Entonces, y en eso se basa este capítulo, en aprender que Obediencia. para Dios es más importante la obediencia. Amén, amén. Amén. Sí. Pregunta número 6. Según este capítulo, ¿qué tipo de líder o persona busca a Dios para usar Él propósito? busca un corazón fiel, un corazón obediente. Amén, Un amén. hombre con un corazón, o sea, conforme a su corazón. Así es, Un así es. Y corazón por que eso es que reconozca, amén, un corazón que reconozca la necesidad de Dios, un corazón sabio, que se arrepienta, que sepa esperar y que sepa confiar. amén, amén. Exactamente. Muy bien. Porque realmente, y eso fue las características que Dios encontró en David, y por eso es que lo busca a él y dice que él desecha a Saúl y busca a alguien conforme a su corazón. Y bueno, para terminar, pregunta número 7, ¿qué aprendemos sobre el valor de la obediencia en los tiempos de incertidumbre o de presión? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué nos enseña este capítulo? Que no A debemos la vida. adelantárnosle al tiempo de Dios, debemos esperar en el Señor, porque si Él no se hubiera desesperado, ¿verdad? Y pensar que Él lo podía hacer Él mismo. Amén. Eh, Así como Hubiera dice ganado la sea cual sea, victoria. Amén. dígame, hermano. Paciencia, sea paciencia. cual sea el problema, sea cual sea la circunstancia en nuestras vidas, debemos esperar en Dios. Y más cuando Dios nos ha dado una promesa como se la dio Ujú. a Saúl, que debía esperar 7 días, Sí. ¿ves? Amén. Y él Amén. no obedeció a la palabra de Dios. Y 7 días eran tan poco tiempo y se desesperó. Ya lo sabes. Exacto. Sí, Samuel eso llegó es el ver. último día, en el día séptimo llegó Samuel, pero ya Wow. él Ujú, había cometido el exacto. error
Acababa de terminar de hacer el sacrificio, o sea que Exacto. llegó el Wow. día que había quedado de llegar. Mm, No fue capaz de esperar ni un día más. no. Es verdad, mis hermanos. Y muchas veces, como dice Proverbios 3, ¿no? Todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Así Dios es. tiene su tiempo, hermano. Amén. Los tiempos de Dios no Pero- son nuestros mismos tiempos. Ujú. Pero si tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios, esperemos en Él que Él cumpla esa promesa en su tiempo. Amén. Y no queramos nosotros de alguna manera como ayudarle a Dios o decir, ok, como que Dios se está demorando, como que Dios no me está escuchando, como que voy a tener que hacer algo porque para ayudarle un poquito a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios Para nada. necesita nuestra obediencia. Así es. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Todo claro? Todo bien para mí. Bueno, De este lado, muy este claro. capítulo ha sido muy bueno y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por estar presente, gracias por sus participaciones. Y bueno, que el Señor me les bendiga, me les continúe bendiciendo a los que vamos a dormir, que nos dé un sueño reparador.